El viento otoñal me azotaba la cara mientras empujaba la puerta trasera del restaurante Rosie's. Por fin había terminado mi turno de 12 horas. Me dolían los pies con las zapatillas baratas que había comprado en rebajas el mes pasado y que ya tenían los talones desgastados. El callejón detrás del restaurante olía a grasa de freír y basura, una sensación familiar después de 3 años trabajando allí. «Hasta mañana, Ellie», gritó Marco desde la cocina, con una voz apenas audible por encima del ruido de los platos. Saludé con la mano sin mirar atrás y me ajusté la fina chaqueta. Noviembre en Chicago era implacable y no podía permitirme un abrigo nuevo hasta la próxima nómina, tal vez. Las propinas habían sido pésimas esa noche. Solo $18 por un turno completo de sonrisas forzadas. «¿Te traigo algo más, cariño?» Las luces de la calle parpadeaban al girar hacia Westfield Avenue, proyectando largas sombras sobre la acera agrietada. La mayoría de las tiendas estaban cerradas a esa hora, casi medianoche, con los escaparates a oscuras, excepto la farmacia 24 horas de la esquina. Si pudiera, cogería el autobús, pero el último salía a las 11:30 y no podía permitirme salir temprano del trabajo. Los 20 minutos a pie hasta casa eran otra carga más de ser pobre. Estaba calculando mentalmente cuántas comidas del día siguiente podría saltarme para ahorrar dinero para unas botas de invierno, cuando la vi, una pequeña figura encogida en la acera delante de mí, medio escondida entre un coche aparcado y un buzón. Al principio pensé que podría ser una bolsa de ropa desechada, pero entonces vi un destello rojo, un pequeño abrigo rojo con botones dorados, demasiado bonito para este barrio. «Oiga», llamé, acelerando el paso. «¿Está bien?» No hubo respuesta. A medida que me acercaba, sentí un nudo en el estómago. Era una niña pequeña con trenzas oscuras, que yacía inmóvil sobre el frío cemento. No podía tener más de 8 años y llevaba un impecable uniforme de colegio privado bajo ese abrigo caro. Dios mío. Corrí a su lado y me arrodillé en la acera. «Cariño, ¿me oyes?» Su piel estaba fría al tacto, pero respiraba. La giré suavemente sobre su espalda para comprobar si tenía alguna lesión, pero no vi ninguna. Simplemente se había desmayado, al parecer. ¿Qué hacía una niña tan pequeña sola en la calle a medianoche? «Oye, pequeña», le dije, dándole un suave golpecito en la mejilla. «¿Puedes despertarte?» Sus párpados se movieron ligeramente, pero no se abrieron. Miré a mi alrededor desesperadamente. La calle estaba desierta. La farmacia era el único negocio abierto, pero aún estaba a 3 manzanas de distancia. «Tengo que buscar ayuda», murmuré, sin saber si ella podía oírme. Fue entonces cuando vi el brillo de algo en el bolsillo de su abrigo. Un teléfono. Dudé solo un instante antes de sacarlo. Era el último modelo, algo que yo nunca podría permitirme, con una funda decorada con pequeños diamantes de imitación. La pantalla estaba bloqueada, pero vi un botón de contacto de emergencia en la parte inferior. Cuando lo pulsé, solo apareció un contacto. Papá. Sin nombre, solo esa única palabra. Con dedos temblorosos pulsé el botón de llamada. Sonó solo una vez antes de que alguien respondiera. Isabela. La voz que salió por el altavoz era grave y con acento. Italiano, tal vez, pero sobre todo irradiaba una autoridad tranquila. No era fuerte, ni agresiva, solo autoritaria. «Isabela, ¿dónde estás? Se suponía que debías estar en casa hace una hora». No soy Isabela», dije con la voz ligeramente temblorosa. «Me llamo Ellie. He encontrado a una niña desmayada en la acera de Westfield Avenue, cerca del Rosie's Diner. Creo que este es el número de su padre». El silencio que siguió fue tan absoluto que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Entonces, «¿Respira?» La calma de su voz se había endurecido y se había convertido en otra cosa, algo que me puso los pelos de punta. «Sí, respira, pero está inconsciente». Iba a llamar a una ambulancia, pero no, ambulancia no. Las palabras me atravesaron como una navaja. «Policía tampoco. No la mueva. Voy para allá. Quédese exactamente donde está. Pero necesita atención médica. Voy a traer a un médico. No la mueva. No llame a nadie más». Antes de que pudiera responder, volvió a hablar, con la voz ligeramente amortiguada,
como si se hubiera alejado del teléfono. Coge el coche ahora mismo y llama al doctor Michaels. Luego volvió a hablarme con precisión milimétrica. ¿Exactamente dónde? En Westfield, a una manzana al este del restaurante Rosie's, cerca de la antigua librería, la que cerró. Estamos entre un sedán azul y un buzón. 7 minutos, dijo. Manténla caliente. Si alguien se acerca, llámame inmediatamente. La línea se cortó. Me quedé allí sentada, atónita, con el teléfono aún pegado a la oreja. ¿Qué clase de padre prohíbe llamar a una ambulancia para su hija inconsciente? Y la autoridad en su voz. Mi mente recordó esos documentales sobre crímenes que mi compañera de cuarto Jen siempre veía. Sobre hombres que hablaban suavemente y llevaban armas grandes. Pero no tenía mucha elección. La niña, Isabela, como él la había llamado, seguía inconsciente, con la respiración superficial. Me quité la chaqueta y se la puse encima, aunque no era mucho más cálida que el aire nocturno. Al hacerlo, me fijé en una fina pulsera de oro que llevaba en la muñeca, con su nombre grabado y lo que parecía un escudo familiar. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Mantuve una mano en la muñeca de Isabela, controlando su pulso mientras comprobaba repetidamente la hora en su teléfono. ¿Qué le había pasado? No olía a alcohol y parecía demasiado joven para las drogas. ¿Podría ser alguna enfermedad? Exactamente 6 minutos y 40 segundos después de que terminara la llamada, unos faros doblaron la esquina. No eran los rayos amarillos de un coche normal, sino el brillante resplandor blanco de unos costosos LED. Un SUV negro con cristales tintados avanzaba por la calle con una lentitud deliberada, como un depredador buscando a su presa. Se detuvo justo delante de nosotros, con los neumáticos crujiendo sobre los cristales rotos. El motor se apagó y la noche volvió a quedar en silencio. La puerta trasera se abrió primero y salió un hombre alto, de hombros anchos, que llevaba un abrigo a medida que probablemente costaba más que 6 meses de mi alquiler. Pero no fue su ropa lo que me dejó sin aliento. Fue su mera presencia, la forma en que el espacio parecía curvarse a su alrededor, como si tuviera su propia gravedad. Se movía con precisión controlada. Sus ojos recorrieron la calle antes de posarse en mí con una mirada láser. Eran oscuros, casi negros en la penumbra, enmarcados en un rostro que podría haber sido atractivo si no fuera por su intensidad aterradora. Una cicatriz se curvaba a lo largo de su mandíbula derecha, fina y precisa, como si la hubieran colocado allí deliberadamente. No estaba solo. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre enorme, que escudriñó nuestros alrededores con eficiencia. Por el lado del pasajero apareció un tercer hombre, que llevaba lo que parecía una bolsa médica, pero apenas los registré. Mi atención se centró en el hombre del abrigo mientras se acercaba, con pasos silenciosos a pesar de su tamaño. Isabela, dijo, y el nombre sonó diferente en su boca, casi reverente. Se arrodilló a nuestro lado, sin parecer preocuparse porque sus caros pantalones tocaran la sucia acera. De cerca, percibí su aroma, algo sutil y masculino. Sándalo, tal vez, mezclado con el olor metálico de lo que de alguna manera sabía que era un arma escondida bajo ese abrigo perfecto. La encontré así, balbuceé. No se ha despertado. Sus ojos se posaron en los míos durante un segundo, y me sentí desnuda, como si hubiera evaluado todo sobre mí en esa breve mirada. Mi gastado uniforme de camarera visible bajo mi fina camisa, mis zapatos baratos, el agotamiento grabado en mi rostro. El médico la examinará, dijo, asintiendo al hombre de la bolsa, que inmediatamente se arrodilló al otro lado de Isabela. Mientras el médico trabajaba, el padre permaneció completamente inmóvil, observando el rostro de su hija con una intensidad aterradora. La cicatriz de su mandíbula pareció blanquearse al apretar los dientes. Señor, dijo el médico después de un momento, sus niveles de glucosa son peligrosamente bajos. Es su diabetes, tengo que administrarle. Antes de que pudiera terminar, el padre ya había metido la mano en su abrigo y sacado un pequeño estuche que le entregó al médico. El médico trabajó con rapidez, preparando una inyección que administró con eficiencia y destreza.
Casi de inmediato, el color comenzó a volver a las mejillas de Isabela. Sus párpados se agitaron y luego se abrieron por completo. Por un momento, pareció confundida. Luego su mirada encontró a su padre. «Papá», susurró, «lo siento, olvidé comer después del ballet». La transformación en el rostro del hombre fue asombrosa. La dureza se desvaneció, sustituida por un alivio tan profundo que era casi doloroso de presenciar. «Isabela», repitió, recogiendo su pequeño cuerpo contra su pecho, con manos gentiles que sospeché que eran capaces de una violencia terrible. «Me has asustado, pícola mía». La niña le rodeó el cuello con los brazos y enterró la cara en su hombro. Quería llegar a casa sola, como una niña mayor. La madre de Sofía la deja ir sola a casa. El padre de Sofía no. Se detuvo mirándome. «Hablaremos de esto más tarde». Se puso de pie con un movimiento fluido, levantando a Isabela como si no pesara nada. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la mía de nuevo. Esta vez fue más deliberada, estudiándome con inquietante mirada. Entrecerró ligeramente los ojos. «¿Trabajas en la cafetería?» «Sí, desde hace 3 años». Parecía estar tomando una decisión, sopesando algo en su mente. Luego metió la mano en el bolsillo y me tendió la mano. Retrocedí instintivamente, lo que hizo que algo peligroso se reflejara en su rostro. «Tu chaqueta», dijo. Bajé la mirada y recordé de repente que mi chaqueta fina seguía tirada en la acera, donde había estado Isabela. La recogí y la sacudí torpemente para quitarle el polvo. «Gracias por ayudar a mi hija, Eleanor Walsh», dijo, pronunciando su nombre completo con precisión. «No olvido este favor». No fue nada. Cualquiera se habría detenido. Pocos se habrían quedado. Cambió a Isabela de posición en sus brazos y ella volvió a cerrar los ojos, respirando con regularidad. «Y no llamaste a las autoridades como te indiqué». La forma en que lo dijo dejaba claro que era algo importante, que había superado una prueba que no sabía que estaba realizando. «Tu coche está aquí», dijo de repente, señalando con la cabeza el todoterreno. «Mi chofer te llevará a casa». «Oh, no es necesario. Solo vivo a unas pocas manzanas». No era una oferta. Su tono seguía siendo agradable, pero la firmeza en él era inconfundible. Antes de que pudiera protestar más, el corpulento chofer se había acercado a mí, señalando el vehículo con una cortesía que, de alguna manera, parecía innegociable. Cuando el padre se giró para llevar a Isabela al coche, me fijé en algo que antes se me había pasado por alto. El bulto de una funda de hombro visible por un instante, cuando se movió su abrigo, mi estómago se contrajo, el tono de autoridad absoluta en su voz. Los hombres que se movían como sombras, el arma, el lujo, el peligro silencioso que emanaba de él. De repente supe exactamente qué tipo de hombre acababa de declararse en deuda conmigo, y mientras me dejaba acompañar hasta el todoterreno que nos esperaba, una terrible certeza se apoderó de mí. Mi vida acababa de cambiar irrevocablemente y no tenía ni idea de lo que eso significaría. El interior del todoterreno olía a cuero y a algo ligeramente metálico. Me senté rígida en el borde del asiento, con las manos agarradas a mi gastado bolso, mientras el conductor navegaba por calles vacías con eficiencia y destreza. En la fila del medio, el padre acunaba a Isabela contra su pecho, murmurando de vez en cuando algo en italiano, mientras el médico controlaba sus signos vitales. Nadie me había preguntado mi dirección, pero de alguna manera nos dirigíamos directamente hacia mi edificio de apartamentos, el Parkview Apartments, ¿verdad? La voz del conductor me sobresaltó. Eran las primeras palabras que alguien había pronunciado desde que entramos en el vehículo. «Sí», respondí, tratando de ocultar mi inquietud. «¿Cómo lo sabes?» «Tercer piso, apartamento 3C», interrumpió el padre sin apartar la vista de su hija. «Compartido con Jennifer Reyes, camarera del Golden Crown Casino. Tu contrato de alquiler expira en 3 meses». Una ola de frío me recorrió el cuerpo. Abrí la boca, luego la cerré, sin que salieran palabras. «Me dedico a saber cosas, Eleanor Walsh», continuó, levantando finalmente la mirada hacia mí. A la tenue luz de las farolas, sus ojos parecían casi negros. «El conocimiento es supervivencia.
El coche redujo la velocidad y se detuvo frente a mi edificio, una estructura de ladrillo en ruinas, con rejas de seguridad en las ventanas de la primera planta y una puerta principal que nunca cerraba del todo bien. El contraste entre mi destartalada casa y el reluciente vehículo no podía ser más marcado. El conductor salió y me abrió la puerta con la formalidad de un chofer al servicio de la realeza. Cuando salí, bajó la ventanilla del padre. Mañana, dijo, alguien vendrá a buscarte al restaurante. Cuando termine tu turno. No era una petición. Tengo clase los martes por la mañana, dije, recuperando la voz. Estoy estudiando enfermería en la universidad y no puedo faltar. Se ha informado a tus profesores de que estás ayudando con una emergencia familiar. Tu ausencia está justificada durante toda la semana. Se me cortó la respiración. ¿Toda la semana? No lo entiendo. ¿Por qué ibas a entenderlo? Isabela quiere darte las gracias como es debido. Su expresión se suavizó ligeramente cuando mencionó a su hija, pero se endureció de nuevo al añadir. Y todavía tengo preguntas sobre lo de esta noche. La ventanilla comenzó a subir. Espere, le llamé, dando un paso adelante. Ni siquiera sé su nombre. La ventanilla se detuvo a medio cerrar. Salvatore, dijo después de un momento. Salvatore Russo. Entonces la ventanilla se cerró herméticamente y el todoterreno se alejó, dejándome sola en la acera con un hombre que parecía tener su propio peso en el aire nocturno. Apenas dormí. El nombre Salvatore Russo daba vueltas en mi mente como una piedra en una secadora, manteniéndome despierta hasta que el amanecer se coló a través de las finas cortinas. Hacia las 6 finalmente me rendí y cogí mi portátil, dudando solo un instante antes de escribir su nombre en la barra de búsqueda. Los resultados me heló la sangre. La mayoría de los artículos estaban en italiano, pero los que estaban en inglés me bastaron. Salvatore Russo, presunto jefe de una de las familias mafiosas más poderosas que quedan en Chicago. Investigado por todo, desde extorsión hasta asesinato, pero nunca condenado. Los testigos solían retractarse o desaparecer. Sus negocios legítimos incluían el transporte marítimo, los bienes raíces y una cadena de restaurantes de lujo en toda la ciudad. Y ahora, de alguna manera, había llamado su atención. Cerré mi ordenador portátil y me presioné las palmas de las manos contra los ojos. ¿En qué me había metido por ser amable con un niño enfermo en la calle? ¿Una noche difícil?, preguntó Jen, saliendo de su dormitorio con su uniforme de casino ya puesto. El maquillaje perfecto, a pesar de la temprana hora. Se podría decir que sí. Entonces dudé. Jen, ¿has oído hablar de alguien llamado Salvatore Russo? Se quedó paralizada, con la taza de café a medio camino de sus labios. ¿Por qué me preguntas por Sal Russo? La familiaridad de Sal no se me escapó. ¿Lo conoces? ¿A él? Se corrigió rápidamente. Todo el mundo en el casino sabe quién es. Es dueño de la mitad de las propiedades frente al lago y tiene intereses en la mayoría de las operaciones de juego. Dejó la taza con cuidado. Ellie, ¿por qué me preguntas por él? Le conté la versión resumida, encontrar a Isabela, llamar a su padre, descubrir quién era él. Dios mío, susurró cuando terminé. ¿Y va a enviar a alguien a recogerte esta noche? Asentí con la cabeza. Escúchame con mucha atención. Jen me agarró por los hombros, clavándome ligeramente sus uñas postizas. Sé respetuosa. Haz exactamente lo que te digan. No hagas preguntas. No menciones nada de lo que hayas leído sobre él. Sus ojos estaban muy abiertos, con auténtico miedo. Esta gente no juega, Ellie. Me estás asustando, dije, tratando de restarle importancia con una risa. Bien, respondió sin sonreír, deberías estar asustada. Mi turno en la cafetería se me hizo eterno. Cada vez que sonaba la campana de la puerta, levantaba la cabeza de golpe y el corazón me latía con fuerza. A las 7, estaba tan nerviosa que se me cayó toda una bandeja de bebidas cuando el teléfono de un cliente sonó inesperadamente. ¿Estás bien, cariño?, me preguntó Rosie mientras limpiaba el desastre con las manos temblorosas. Hoy estás nerviosa como un gato. Estoy bien, mentí. Simplemente no dormí bien. A las 8 en punto, mientras colgaba mi delantal, la campana sonó por última vez.
Entró un conductor diferente al de la noche anterior, más joven, pero con los mismos ojos hipervigilantes, que escudriñó la sala antes de fijarse en mí. Señorita Walsh, dijo con un ligero movimiento de cabeza. El coche está esperando. Rosie arqueó una ceja, pero no dijo nada mientras recogía mis cosas. Seguí al conductor hasta afuera, donde un SUV negro diferente esperaba con el motor en marcha junto a la acera. Esta vez no había ninguna niña dentro, ni ningún médico, solo un asiento de cuero vacío y mi corazón latiendo con fuerza. Condujimos en silencio, dejando atrás mi familiar barrio y dirigiéndonos hacia el norte, hacia la resplandeciente orilla del lago. Los edificios eran cada vez más nuevos, las calles más limpias, hasta que atravesamos una verja y entramos en un camino privado bordeado de setos impecablemente recortados. Al final se alzaba una imponente mansión de piedra, cuyas ventanas brillaban cálidamente en la oscuridad del atardecer. Dos hombres vestidos con trajes oscuros estaban firmes junto a la entrada principal. Asintieron con la cabeza al conductor cuando abrió mi puerta, siguiendo mis movimientos con la indiferencia profesional de sus miradas. «Por aquí, señorita Walsh», dijo uno, señalando unas enormes puertas dobles. En el interior había un vestíbulo que podría haber engullido todo mi apartamento. Suelos de mármol, techos altísimos, obras de arte que parecían pertenecer a un museo. Apreté mi bolso contra mi costado, muy consciente de mi uniforme de camarera y mis zapatos rayados. «Eleanor». La voz era aguda y dulce. Isabella bajaba apresurada por una gran escalera con una brillante sonrisa. Parecía transformada respecto a la niña pálida e inconsciente que había encontrado en la acera. Llevaba el pelo oscuro cuidadosamente trenzado y vestía lo que parecía un pijama de seda bajo una bata mullida. «¿Has venido?», exclamó, deteniéndose justo antes de abrazarme, de repente tímida. «Por supuesto», dije, sonriendo a pesar de mis nervios. «¿Cómo te encuentras?» «Mucho mejor. El doctor Michael dijo que había sido muy tonta al saltarme la merienda después del ballet. Ella puso pasos deliberados y mesurados que, de alguna manera, ya reconocí. Salvatore Russo apareció por un pasillo a la derecha, vestido ahora con una impecable camisa blanca y pantalones oscuros, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos poderosos antebrazos y el borde de lo que parecía un tatuaje. A la brillante luz del vestíbulo, pude verlo claramente por primera vez. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 35 años, con pómulos marcados y una mandíbula fuerte, estropeada por esa precisa cicatriz. Tenía el pelo oscuro, corto por los lados, pero más largo en la parte superior. Y sus ojos, esos ojos que parecían negros en la oscuridad, eran en realidad de un marrón intenso y penetrante. «Isabella», dijo con tono suave pero firme, «¿qué habíamos hablado sobre correr por la casa?» Ella bajó la cabeza. «Lo siento, papá». Le puso una mano en el hombro y luego me miró. «Veo que has vuelto a encontrarte con tu Salvador». «No soy...» Empecé a decir. «La modestia es admirable, pero innecesaria», me interrumpió. «Si no fuera por ti, mi hija podría seguir tirada en esa acera». Algo oscuro se reflejó en su rostro. «O peor». Isabella le tiró de la mano. «¿Puedo enseñarle mi habitación, papá, por favor? Quiero enseñarle mi proyecto de ciencias». Miró su reloj, un reloj que probablemente costaba más que mi salario anual. 20 minutos. Luego es hora de acostarse. Su mirada se posó en mí, después de lo cual la señorita Walsh y yo hablaremos. La forma en que dijo hablar me provocó un escalofrío. Isabella me llevó escaleras arriba, charlando animadamente sobre el colegio y sus amigos, y sobre cómo su proyecto de ciencias sobre los ecosistemas había ganado el primer premio. La seguí, agradecida por el respiro de la intensidad de su padre, pero muy consciente de que sus ojos seguían nuestro ascenso. Su dormitorio era del tamaño de todo mi apartamento, decorado en tonos lila y plata. Las estanterías cubrían una pared y estaban llenas de títulos que superaban con creces el nivel de lectura habitual de una niña de 8 años. En un gran escritorio había un ordenador que habría puesto celoso a cualquier ejecutivo tecnológico. «Esta es Sofía», dijo, señalando una foto de ella con otra niña. «Su madre la deja volver sola a casa,
Pero papá dice que yo no puedo por ser quien soy. Frunce ligeramente el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Papá nunca me lo explica. Elegí mis palabras con cuidado. Creo que significa que tu padre es un hombre importante. Y los hombres importantes a veces tienen gente a la que no le gustan por motivos de trabajo. Ella asintió solemnemente. Eso es lo que él dice también. Pero nunca habla de su trabajo. Me enseñó su proyecto de ciencias, una maqueta impresionantemente detallada del ecosistema de una selva tropical, y yo hice los comentarios de admiración oportunos mientras intentaba conciliar a esta niña normal y brillante con el peligroso mundo en el que vivía. Exactamente 20 minutos después, llamaron a la puerta. Entró una mujer con lo que parecía un uniforme de enfermera. «Hora de acostarse, señora Isabela», dijo con un ligero acento. «De Europa del Este, tal vez». «Pero Sofía», tu padre fue muy claro. El tono de la mujer era amable pero firme. «Y necesitas descansar después del episodio de ayer». Isabela suspiró dramáticamente, pero no discutió más. Se volvió hacia mí con una sonrisa que transformó su rostro. «Gracias por encontrarme, Eleanor. Papá dice que ahora estamos en deuda contigo para siempre». La palabra «para siempre» quedó suspendida en el aire como una espera. Cuando la enfermera me acompañó de vuelta al pasillo, un hombre de seguridad diferente me esperaba allí, haciéndome señas para que lo siguiera de vuelta abajo y a través de una serie de pasillos. Nos detuvimos ante una pesada puerta de madera. El hombre llamó una vez y luego la abrió sin esperar respuesta. «La señorita Walsh, señor», anunció, y luego se hizo a un lado para que yo entrara. La habitación era un estudio lleno de libros y dominado por un enorme escritorio. Detrás de él estaba Salvador, vertiendo un líquido ámbar en 2 copas de cristal. El fuego crepitaba en una chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre los ricos paneles de madera. «Siéntate», dijo, señalando con la cabeza una silla de cuero situada frente al escritorio. Me senté en el borde, con las manos cruzadas en el regazo para evitar que temblaran. Colocó una de las copas delante de mí y luego rodeó el escritorio para apoyarse en su parte delantera, dominándome con la confianza despreocupada de un hombre acostumbrado a intimidar a los demás. «Pareces nerviosa, Eleanor», observó, haciendo girar el líquido en su copa. «¿Por qué? Creo que sabes por qué», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Porque has estado investigándome». No era una pregunta, no lo negué. «Déjame ahorrarte más búsquedas en Google», dijo, dando un sorbo a su bebida. «Sí, soy quien dicen que soy. Sí, hago lo que dicen que hago. Y sí, al ayudar a Isabela, te has involucrado con un hombre al que la mayoría de la gente evita activamente». Se me secó la boca. No la ayudé para obtener nada, y precisamente por eso esta deuda me pesa tanto. Dejó su vaso sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dime una cosa, Eleanor Walsh. ¿Qué hace una mujer con tu inteligencia trabajando en una cafetería y viviendo en ese barrio?» La pregunta me pilló desprevenida. «Estoy estudiando enfermería. La cafetería tiene un horario flexible y el apartamento es lo que me puedo permitir». «Lowell», dijo, estudiándome. «¿Y tus padres?» «Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Cáncer». Mi padre no estaba presente. Algo cambió en su expresión. Un breve ablandamiento. «Así que has estado sola desde entonces», asentí. «Yo también», dijo en voz baja, más para sí mismo que para mí, y luego más directamente. «Tengo una propuesta para ti, Eleanor». Mi pulso se aceleró. «Señor Russo». «Y Salvatore», me corrigió. «O Sal, si lo prefieres», repetí Salvatore, sintiendo el nombre extraño en mi boca. Sea lo que estés pensando, no lo soy». «Isabela necesita un acompañante», me interrumpió. «Alguien que controle su salud, se asegure de que toma sus medicamentos y sigue su dieta. La enfermera de la escuela lo hace durante las horas de clase, pero hay lagunas en la cobertura. Después de la escuela, por las tardes, cuando yo estoy trabajando». Parpadeé. «¿Quiere que sea su niñera?» Su expresión se endureció. «Quiero que seas su supervisora médica. Estás estudiando enfermería. Este puesto te pagaría 4 veces más de lo que ganas en esa cafetería,
además de alojamiento y manutención aquí en la casa. Mi mente daba vueltas. No podía vivir aquí. Mis clases, mi compañera de piso. Puedes asistir a tus clases desde aquí. Estamos a 10 minutos de tu campus. En cuanto a tu compañera de piso, se encogió de hombros. Su alquiler estará cubierto hasta que encuentre un nuevo alojamiento. La forma despreocupada en que descartó toda mi vida hizo que la ira se encendiera bajo mi miedo. No puedes reorganizar mi existencia solo porque ayudo a tu hija. Puedo, dijo simplemente. Y lo estoy haciendo. Porque yo, podrías contratar a una enfermera de verdad porque Isabela confía en ti. Volvió a coger su copa y me miró por encima del borde. Y porque vi cómo la mirabas anoche, no como la hija de Salvatore Russo, sino como una niña que necesitaba ayuda. Eso es poco común en mi mundo. Tragué saliva. Y si me niego, algo peligroso brilló en sus ojos. Me decepcionaría. Dejó que eso quedara en el aire por un momento. Pero no te obligaré. Al contrario de lo que hayas podido leer, no suelo recurrir a la coacción. De alguna manera, lo dudaba mucho. Sin embargo, continuó. Antes de negarte, considera esto. El puesto incluye la cobertura total de tu matrícula restante y una plaza garantizada en el Northwestern Memorial después de la graduación. Sus ojos se clavaron en los míos. Creo que ese era tu objetivo. Sí, el puesto que has estado solicitando sin éxito. Se me cortó la respiración. ¿Cómo es posible que sepa que el conocimiento es supervivencia? Repitió las palabras de la noche anterior. Miré fijamente la bebida intacta que tenía delante, con la mente a 1000 por hora. La oferta era imposible, escandalosa, y sin embargo, la solución a todos los problemas económicos que me habían mantenido despierta por las noches durante años. Terminar mi carrera sin deudas, conseguir el trabajo con el que soñaba y al mismo tiempo ganar más dinero del que había ganado nunca. Todo lo que tenía que hacer era mudarme a la casa de un hombre que me aterrorizaba. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, se enderezó y volvió a sentarse detrás de su escritorio. Tienes hasta mañana por la noche. Uno de mis chóferes te recogerá después de tu turno. Me levanté con las piernas temblorosas, sintiendo que me despedía. Una cosa más, Elanar, dijo cuando llegué a la puerta. Cuando me volví, su expresión era muy seria. Mientras consideras mi oferta, recuerda esto. Si aceptas, estarás bajo mi protección. Si la rechazas, nunca volveremos a hablar y volverás a tu vida tal y como era. Sus ojos se clavaron en los míos y en ellos vi algo más allá del peligro y el poder, algo casi vulnerable. Pero ten en cuenta esto, añadió en voz baja. Una vez que entres en mi mundo, no hay una salida fácil. Así que había pasado la noche haciendo listas, pros y contras de la oferta de Salvatore, razones racionales para aceptar o rechazar. Pero la racionalidad parecía inadecuada a la hora de sopesar una decisión que se parecía más a saltar al vacío que a elegir un trabajo. ¿De verdad te lo estás planteando? Jen estaba en la puerta de la cocina, con el pelo revuelto por el sueño y los ojos muy abiertos por la incredulidad después de que le explicara la propuesta de Salvatore. Solo el dinero lo cambiaría todo, le dije. Se acabaron los turnos dobles, no más tener que elegir entre libros de texto y comida, y un puesto garantizado en Northwestern después de graduarme. ¿Sabes cuánta gente lucha por esos puestos? Y todo lo que tienes que hacer es mudarte con el señor del crimen más peligroso de Chicago. La voz de Jen resumaba sarcasmo. Vale totalmente la pena. Él no lo es. Me detuve. Ambas sabíamos que eso era exactamente lo que era. Ellie. Jen se sentó a mi lado y me tomó las manos entre las suyas. Esa gente no te deja marchar cuando has terminado. Una vez que estás en su mundo, sabes cosas, ves cosas. Te conviertes en un lastre. Dijo que estaría bajo su protección. ¿Y eso no te asusta aún más? ¿Qué pasa si alguna vez te retiran esa protección? No supe qué responder. Jen suspiró y me apretó las manos. Mira, lo entiendo. Es un billete dorado, pero siempre hay un precio que pagar. Y con tipos como Russo, ese precio puede ser más de lo que estás dispuesta a pagar. Sus palabras me acompañaron hasta la cafetería, flotando como una sombra,
mientras llenaba mecánicamente tazas de café y tomaba pedidos. Rosie se dio cuenta de mi distracción y me lanzaba miradas preocupadas cada vez que me quedaba mirando fijamente a la nada o me sobresaltaba con ruidos repentinos. Sea lo que te preocupa, cariño, no puede ser tan grave, me dijo durante mi descanso, deslizando un plato de tarta por la mesa. Háblale a la vieja Rosie. Conseguí esbozar una sonrisa. Solo es una decisión importante que tomar sobre ese hombre que te recogió ayer. Entrecerró los ojos. No creas que no me di cuenta de ese coche lujoso o de cómo te pusiste pálida como un fantasma cuando entró. Es complicado, respondí evasivamente. Complicado suele significar problemas, dijo, dándome una palmadita en la mano. Y los problemas con ropa bonita siguen siendo problemas. A medida que mi turno llegaba a su fin, el nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Cada vez que se abría la puerta, esperaba ver al conductor de Salvatore. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido a las 7:45, casi se me cae. El coche llegará a las 8:15. Espera tu decisión. 15 minutos más tarde que ayer. ¿Me te estaba dando más tiempo o simplemente estaba ocupado? En cualquier caso, ese pequeño respiro no sirvió para calmar mis pensamientos acelerados. A las 8:10, colgué el delantal y recogí mis cosas. Rosie me miró con preocupación. Sea lo que sea en lo que te estás metiendo, Ellie, ten cuidado, me dijo. Algunos barcos no están hechos para ser abordados, si sabes a lo que me refiero. La abracé impulsivamente. Estaré bien, Rosie. Más te vale, respondió con brusquedad. Te sigo necesitando en el turno de desayunos del lunes. Afuera, el aire se había vuelto más frío y amenazaba lluvia. Caminé por la acera, aún indecisa, con el corazón latiendo con fuerza a medida que pasaban los minutos. Un sub negro apareció exactamente a las 8:15, deslizándose hasta detenerse delante de mí. La ventanilla se bajó, revelando no a un conductor, sino al propio Salvatore al volante. No se veía ningún guardia de seguridad, solo él. Una intimidad que resultaba más inquietante que un grupo de hombres armados. Sube, dijo, abriendo la puerta del copiloto. Dudé solo un instante antes de obedecer. El interior olía a su colonia, sutil y cara. Pensé que enviarías a un conductor, dije, abrochándome el cinturón de seguridad. Algunas conversaciones requieren privacidad. Se alejó de la acera con suave precisión. ¿Te has decidido? Miré mis manos, la pequeña quemadura en mi muñeca por una salpicadura de café caliente esta mañana, el esmalte desconchado de mis uñas, que nunca tenía tiempo de arreglar como es debido. Símbolos de una vida vivida al límite del agotamiento constante. Antes de responder, dije con cautela, necesito entender en qué me estoy metiendo. No solo el trabajo, sino tu mundo. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. ¿Qué te preocupa específicamente? La violencia, dije sin rodeos. Las actividades ilegales. Cosas de las que podría ser testigo y que me convertirían en cómplice. Condujo en silencio durante un momento, girando por Lakeshore Drive, donde el agua oscura reflejaba las luces de la ciudad. Mi hogar está separado de mi negocio, Eleanor. Lo que ocurre en uno no se extiende al otro, pero Isabella nunca estará expuesta a ciertas realidades, continuó interrumpiéndome. Y por extensión, tú tampoco. Tus obligaciones se limitarían a cuidarla y hacerle compañía. No me convenció, y los hombres armados, los médicos que hacen visitas a domicilio en mitad de la noche y no informan de las emergencias diabéticas, esas realidades ya están en tu casa. Un músculo se tensó en su mandíbula. La seguridad es necesaria. En cuanto al Dr. Michaels, es el médico privado de Isabella. Hay aspectos de mi vida que requieren discreción. Eso es precisamente lo que me preocupa. Detuvo el coche a un lado de la carretera y apagó el motor de repente. Cuando se volvió hacia mí, su expresión era muy seria. Déjame ser muy claro, Eleanor. Nunca te pediré que participes, presencies u ocultes nada ilegal como parte de tus obligaciones con Isabella. Tu puesto sería legítimo en todos los sentidos, con los impuestos, las prestaciones y la documentación adecuados. Lo que hago fuera de mi casa es asunto mío, no tuyo.
Su intensidad debería haberme asustado, pero en cambio me encontré creyéndole, no porque confiara en él, sino porque intuía que proteger a Isabela de su mundo era quizás el único principio que él consideraba sagrado. Y cuando termine mi carrera, le pregunté, ¿te irás con una carta de recomendación y contactos que te abrirán cualquier puerta en la comunidad médica de Chicago? Su expresión se suavizó ligeramente. E Isabela se habrá beneficiado de tus cuidados durante un periodo importante de su desarrollo. Respiré hondo. Tengo condiciones. Algo parecido a la sorpresa brilló en sus ojos, rápidamente sustituida por diversión. ¿Las tienes? Sí. Primero, necesito un día libre a la semana para mantener mi propia vida. Ver a mis amigos, ir a mi apartamento, simplemente existir fuera de tu mundo. Segundo, necesito un contrato por escrito que especifique exactamente lo que acabas de prometer. Y tercero, dudé, pero luego seguí adelante. Si alguna vez me siento insegura, puedo irme inmediatamente. Sin preguntas, sin consecuencias. Me estudió durante un largo momento. Tus dos primeras condiciones son razonables. La tercera, su voz se endureció. Demuestra que aún no entiendes lo que significa tener mi protección. Si alguna vez te sintieras insegura en mi casa, se eliminaría la amenaza, no a ti. Un escalofrío me recorrió la espalda por la naturalidad con la que hablaba de eliminar amenazas. Pero había algo más en sus palabras. Un feroz instinto protector que se extendía más allá de su hija a cualquiera que estuviera bajo su cuidado. Así que él impulsó tu decisión. Cerré los ojos brevemente y luego lo miré directamente a los ojos. Acepto. La comisura de sus labios se levantó en lo que podría haber sido una sonrisa. Bien. Arrancó el coche de nuevo y se incorporó suavemente a Lakeshore Drive. Condujimos en silencio durante varios minutos antes de que me diera cuenta de que no nos dirigíamos a su mansión ni a mi apartamento. ¿A dónde vamos?, pregunté. A resolver tus asuntos, respondió. Supongo que necesitarás hacer las maletas, informar a tu compañera de piso, dimitir del restaurante esta noche. Balbuceé. Pero tú empiezas mañana, dijo como si fuera perfectamente razonable. Isabela tiene ballet de 9 a 11. La acompañarás y controlarás sus niveles de glucosa durante toda la clase. He preparado un paquete con su historial médico, los protocolos de tratamiento y los contactos de emergencia. La metódica eficiencia de todo ello me dejó sin palabras. Estaba tan seguro de que aceptaría que ya había planeado mi primer día. Ni siquiera he avisado en la cafetería, protesté. Ya está hecho. Rosie recibió esta tarde una oferta para cubrir tus turnos restantes al triple de la tarifa habitual, más unos honorarios de consultoría por el desarrollo del menú de uno de mis restaurantes. Me miró. Ella aceptó sin dudarlo. La indignación se apoderó de mí. No tenías derecho a hacerlo. ¿Prefieres trabajar tus 2 semanas de preaviso mientras cuidas de Isabela?, preguntó con calma. Simplemente he acelerado una transición inevitable. Dicho así, tenía sentido desde el punto de vista práctico, pero la actitud autoritaria seguía molestándome. ¿Y qué pasa con mis clases? Mis ayudantes de cátedra no aceptarán sin más que de repente haga todo a distancia. Tus profesores han sido informados de que has obtenido un prestigioso puesto de enfermería privada que incluye adaptaciones educativas. Cambió de tema sin esfuerzo. Northwestern Medical apoya mucho el acuerdo, especialmente después de mi reciente donación a su departamento de investigación pediátrica. Lo miré fijamente, invadida por una mezcla de asombro y horror. ¿Hay algo que no puedas arreglar a tu gusto? Su expresión se ensombreció momentáneamente. No es necesario, respondí rápidamente. La idea de que Salvatore Russo entrara en mi pequeño y destartalado apartamento me provocó un nudo en el estómago por la vergüenza. Sí que lo es, replicó. Tenemos que discutir la logística y prefiero no hacerlo en el coche. Antes de que pudiera protestar más, salió del coche y me abrió la puerta. Lo llevé a regañadientes al edificio, muy consciente de su presencia detrás de mí mientras subíamos los 3 tramos de escaleras. El ascensor llevaba 8 meses fuera de servicio. Jen estaba en casa, tumbada en el sofá viendo un reality show.
Levantó la vista cuando entramos y su expresión pasó de un interés casual a la sorpresa al ver a Salvatore. Joder, susurró, poniéndose en pie rápidamente. Quiero decir, hola, señor. El señor hizo que la boca de Salvatore se crispara ligeramente. Señorita Reyes, la saludó con un ligero movimiento de cabeza. Tengo entendido que trabaja en el Golden Crown. Sí, señor, respondió ella mirándome con los ojos muy abiertos. Desde hace 5 años. Víctor Mendiz habla muy bien de sus habilidades en la mesa de blackjack. Jen parpadeó rápidamente. Víctor era el gerente del casino, 3 niveles por encima de su supervisor directo. Se lo agradezco, señor. El Ellanar vendrá a trabajar para mí, continuó Salvatore con suavidad, lo que te deja en la necesidad de un nuevo compañero de piso o un nuevo lugar donde vivir. Jen tragó saliva visiblemente. De todos modos, he estado pensando en mudarme más cerca del casino. Excelente. Me he tomado la libertad de concertar visitas para 3 apartamentos mañana, todos dentro de tu presupuesto y con mayor seguridad. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Mi asistente se pondrá en contacto contigo para darte los detalles. Jen tomó la tarjeta con dedos ligeramente temblorosos. Es muy considerado. Él asintió y luego se volvió hacia mí. Deberías empacar lo que necesites de inmediato. El resto se puede trasladar mañana. Por fin recuperé la voz. No puede reorganizar nuestras vidas así como así. Puede que Jen no quiera mudarse y que yo necesite más de 1 hora para empaquetar toda mi vida. Algo peligroso brilló en los ojos de Salvatore. Era la primera vez que veía al hombre que se escondía tras su pulida apariencia. El tiempo es un lujo que rara vez desperdicio. Eleanor, la eficiencia no es tiranía. Lo es cuando no le das opciones a la gente. Le respondí. Jen hizo un pequeño sonido ahogado, con los ojos fijos en nosotros con horror. Para mi sorpresa, la expresión de Salvatore se suavizó hasta convertirse en algo parecido al respeto. Muy bien, señorita Reyes. ¿Tiene alguna objeción a que veamos los apartamentos mañana? Puede rechazar la oferta si lo desea. Jen negó rápidamente con la cabeza. No tengo ninguna objeción. Gracias por la oportunidad. ¿Y tú? Se volvió hacia mí. ¿Cuánto tiempo prefieres para hacer las maletas? La pregunta me pilló desprevenida. Esperaba ira, no complacencia. El fin de semana me vendría bien. Tengo cosas que ordenar, preparativos que hacer. Puedes quedarte hasta el domingo por la noche, concedió. Sin embargo, empezarás a trabajar mañana, tal y como estaba previsto. Un chofer te recogerá a las 8 a Titon. Era un compromiso, aunque mínimo. Asentí con la cabeza. Bien, dijo, mirando su reloj. Esperaré mientras empacas lo que necesitas para los próximos días. Me retiré a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí con alivio. Me temblaban las manos mientras sacaba la ropa de los cajones, los artículos de tocador de mi organizador de baño y los libros de texto de mi escritorio. A través de las paredes delgadas, podía oír el murmullo bajo de la voz de Salvatore y luego las respuestas más agudas y nerviosas de Jen. ¿En qué me había metido? 20 minutos más tarde, salí con una bolsa de viaje y una mochila. Jen estaba sentada sola en el sofá, con aspecto de estar en estado de shock. Ha salido al atender una llamada, dijo, señalando con la cabeza hacia el pasillo. Ellie, ese hombre es, dijo sin poder encontrar las palabras adecuadas. Lo sé, respondí. ¿De verdad estás de acuerdo con todo esto? ¿Estás bromeando? Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Los apartamentos que me está enseñando están en Riverfront. Nunca podría permitirme vivir en ese barrio por mi cuenta, pero al parecer la tarifa subvencionada que ha conseguido es inferior a lo que pago por este tugurio. ¿No te molesta que te controlen así? Jen se encogió de hombros. He visto cómo operan tipos como él en el casino. Les gusta controlar y están dispuestos a pagar por ello. Me miró con aire evaluador. Solo ten cuidado de saber por qué te pagan realmente. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta principal y Salvatore regresó. Su expresión era tormentosa. Todo rastro del compromiso anterior había desaparecido. Tenemos que irnos, dijo secamente. Ahora.
Cogí mis maletas y le di a Jen un rápido abrazo de despedida. Te llamaré mañana, le prometí. Ella asintió con la cabeza, sus ojos transmitiendo lo que sus palabras no podían. Ten cuidado. La mano de Salvatore se posó en mi espalda mientras me guiaba por las escaleras. Un gesto ligero, pero inequívocamente posesivo. En el coche, permaneció en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante. ¿Va todo bien?, me atreví a preguntar al cabo de varios minutos. No, respondió con severidad. Luego, con un esfuerzo visible, suavizó el tono. Pero no te incumbe. No fuimos a su mansión, sino a un rascacielos con vistas al lago, una elegante torre de cristal con un portero uniformado que se apresuró a abrirme la puerta. Mi residencia en la ciudad, explicó Salvatore, mientras entrábamos en un ascensor privado que requería una tarjeta y el reconocimiento de huellas dactilares. Isabela ya está aquí. Volveremos a la casa principal mañana. El ascensor se abrió directamente a un impresionante ático. Las ventanas del suelo al techo ofrecían unas vistas impresionantes del lago y del horizonte de la ciudad. La decoración, mi ropa de camarera me parecía lamentablemente inapropiada, pero no había traído mucho más. Un suave golpe en la puerta interrumpió mi deliberación. Sí, respondí, agarrándome la toalla con más fuerza. Buenos días, señorita Walsh. Era la voz de una mujer, no la de Sofía. El señor Russo me pidió que le trajera ropa adecuada para las actividades de hoy. Abrí la puerta y me encontré con una mujer menuda, con un impecable traje negro, que llevaba varias bolsas de ropa. Pasó a mi lado con eficiencia y las colgó en el armario. Soy Natalia, así se llamaba, la asistente personal del señor Russo, dijo, evaluándome con una mirada fría. He traído varias opciones basadas en sus medidas. El azul sería adecuado para la salida de ballet de hoy. ¿Mis medidas?, repitió. ¿Cómo? El señor Russo es muy meticuloso, respondió como si eso lo explicara todo. El desayuno se servirá en 20 minutos. Isabela está deseando verte. Con eso se marchó, dejándome mirando las bolsas de ropa. Dentro de la que me había indicado, encontré un vestido azul sencillo pero elegante, que probablemente costaba más que un mes de alquiler, junto con un cardigan y unos zapatos planos a juego. Lo más inquietante era lo bien que me quedaba todo, como si me hubieran tomado las medidas mientras dormía. La sala de estar principal era aún más impresionante a la luz del día. Una pared entera era de cristal, con vistas al lago Michigan que se extendía hasta el horizonte. En una mesa redonda, junto a las ventanas, Isabela conversaba animadamente con su padre, que leía algo en una tableta mientras asentía a su charla. Eleanor. Isabela me vio primero y su rostro se iluminó. Papá dijo, «Hoy vendrás conmigo al ballet. ¿Tú también bailas?» «No ballet», admití, sonriendo ante su entusiasmo. «No soy muy elegante. Yo puedo enseñarte. La señorita Lavina dice que soy la mejor de mi clase, aunque soy la más joven». Salvatore levantó la vista y me miró rápidamente con aire evaluador. Llevaba un traje gris oscuro que le quedaba perfecto, aunque tenía la corbata aflojada y el botón superior de la camisa desabrochado, una pequeña concesión a la temprana hora. «El vestido te queda muy bien», dijo, dejando su tableta. «Siéntate, come». No era una invitación, sino una orden. Me senté en la silla vacía, muy consciente de su presencia al otro lado de la mesa. Una ama de llaves que no había visto antes apareció en silencio y puso un plato delante de mí. Era una especie de tortilla de claras con verduras y una guarnición de fruta fresca. «Isabela me ha estado explicando su rutina de ballet», continuó Salvatore, con la atención dividida entre mí y lo que estuviera leyendo en su tableta. «Tienes que asegurarte de que coma exactamente una hora antes de la clase y luego comprobar sus niveles de glucosa inmediatamente antes y después». «He hecho una tabla», dijo Isabela con orgullo, deslizando un papel hacia mí. Estaba cubierto de dibujos coloridos de alimentos con números al lado. «Estos son los bocadillos que puedo comer y cuántos carbohidratos tienen. Papá dice que tienes que saberlo porque eres mi nueva médica». Estudié la tabla, impresionada por su comprensión de su condición a una edad tan temprana. «Esto es muy útil. Gracias, Isabela».
Puedes llamarme Easy, dijo, y luego miró a su padre, pero solo cuando papá no esté cerca. No le gustan los apodos. La boca de Salvatore se crispó. Come tu desayuno, Isabela. Ella volvió obedientemente a su comida, pero no sin antes guiñarme un ojo cómplice que me enterneció por dentro. La tortilla estaba deliciosa, preparada con ingredientes que probablemente no sabría nombrar. Comí en silencio, escuchando el alegre monólogo de Isabela sobre sus amigas de ballet y el próximo recital. Salvatore hacía alguna que otra pregunta o murmuraba alguna respuesta, pero en general parecía absorto en lo que estaba leyendo. El doctor Michaelos te recibirá en el estudio de ballet, dijo de repente, mirándome. Revisará los protocolos médicos de Isabela y responderá a cualquier pregunta. Sofía también te acompañará, pero su función es principalmente de seguridad, no médica. ¿Seguridad? Repité, deteniéndome con el tenedor a medio camino de la boca. Sí. Su tono no dejaba lugar a más preguntas sobre ese tema. Después del ballet, volverás aquí. Isabela tiene clases particulares esta tarde mientras tú y yo discutimos los detalles de tu puesto. ¿No puede venir Eleanor a mi clase de matemáticas? Preguntó Isabela, apartando su plato vacío. El señor Peterson es muy aburrido. Tu educación no está pensada para entretenerte, respondió Salvatore, aunque su tono era amable. Y Eleanor y yo tenemos asuntos que discutir. Isabela suspiró dramáticamente, pero no discutió más. Era una niña acostumbrada a que las decisiones de su padre fueran definitivas. Salvatore miró su reloj y se puso de pie. Tengo reuniones esta mañana. Natalia les dará a ambas teléfonos antes de que se vayan. Son dispositivos seguros con los contactos apropiados programados. Apoyó brevemente la mano en la cabeza de Isabela, un gesto de sorprendente ternura. Me portaré bien con la señorita Albina hoy, lo haré, papá. Se volvió hacia mí, y su expresión se endureció de nuevo, volviendo a la máscara controlada que yo empezaba a reconocer como su rostro público. Mi chofer la llevará. Quédate con Sofía e Isabela en todo momento. Si algo te parece inusual, si alguien os observa demasiado de cerca, se acerca sin motivo, cualquier situación que te haga sentir incómoda, avisa a Sofía inmediatamente. La gravedad de su tono me heló. ¿Hay algo concreto por lo que deba preocuparme? Apretó la mandíbula. Solo precauciones normales, pero no le creí. Algo había cambiado desde la noche anterior. Lo mismo que había provocado nuestro repentino traslado a este ático en lugar de a la mansión. Se dirigió hacia el ascensor, luego se detuvo y se dio la vuelta. Una cosa más, Eleanor. El vestido que llevas puesto cuesta $4,000. Intenta no mancharlo. Me quedé boquiabierta mientras desaparecía en el ascensor. $4,000 por un simple vestido azul. Con ese dinero podría haber pagado casi 4 meses de alquiler. A papá le gusta comprar cosas bonitas, observó Isabela, mirando mi expresión con diversión. El mes pasado me compró 7 pares de zapatillas de ballet, y la señorita Albina dijo que solo necesitaba uno. El estudio de ballet ocupaba la última planta de un almacén renovado en un barrio de lujo. El conductor, un hombre de rostro impasible que solo se había presentado como Anton, nos acompañó desde el coche hasta la entrada con la vigilancia de un agente del servicio secreto, con la mirada constantemente escaneando nuestro entorno. Sofía, a quien ahora me habían presentado formalmente, caminaba directamente al lado de Isabela, con la mano descansando casualmente cerca de su bolso, donde sospechaba firmemente que llevaba un arma. A pesar de su uniforme de enfermera y su comportamiento amable con Isabela, todo en sus movimientos delataba que era una profesional de la seguridad. En el interior, el estudio era un hermoso espacio con relucientes suelos de madera y paredes espejadas. Una docena de niñas de la edad de Isabela ya estaban haciendo estiramientos en la barra bajo la atenta mirada de una mujer de aspecto severo que supuse que era la señorita Levina. Isabela, la instructora, la llamó con su marcado acento ruso. «Ya casi llegas tarde. Date prisa». Isabela salió corriendo para reunirse con sus compañeras de clase después de darme un rápido abrazo por la cintura. Me quedé de pie, incómodo, con Sofía al fondo de la sala, donde varios cuidadores,
Niñeras, madres y un padre estaban sentados observando. El doctor Michaels llegará en breve, murmuró Sofía, guiándome hacia unas sillas vacías en la esquina. Nos sentamos aquí, con la pared a nuestras espaldas y una buena visión de todas las entradas. La consideración táctica en su elección de asiento confirmó mis sospechas sobre su verdadero papel. En realidad no eres enfermera, ¿verdad? Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Tengo formación médica, pero no. La enfermería no es mi profesión principal. Eres su guardaespaldas, uno de varios, corrigió. La única mujer, por lo que tengo el contacto más directo. Observé a Isabela ejecutar una súplica perfecta, con su pequeño rostro serio y concentrado. ¿Está realmente en peligro? ¿O Salvatore es simplemente paranoico? La expresión de Sofía se endureció. El señor Russo tiene muchos enemigos. Isabela es su único punto vulnerable, y ellos lo saben. Me estudió con nueva intensidad, y tú también lo serás si te consideran importante para él. Antes de que pudiera procesar esa inquietante afirmación, un hombre distinguido de unos 60 años entró en el estudio, saludó a Sofía con la cabeza y se sentó a mi lado. Señorita Walsh, dijo, tendiéndome la mano. Dr. Edward Michaels. Nos conocimos brevemente la noche que encontró a Isabella, aunque quizá no lo recuerde debido al caos. Lo recuerdo, dije, estrechándole la mano. Él fue quien le administró la inyección de glucosa que reanimó a Isabella. Tengo entendido que está estudiando enfermería. Continuó abriendo un maletín de cuero. Eso nos proporciona una base útil. Isabella tiene diabetes tipo 1, diagnosticada a los 4 años. Su estado está generalmente bien controlado, pero se encuentra en una edad difícil. Es activa, a veces se olvida de controlarse y es propensa a sufrir estirones que pueden afectar a sus necesidades de insulina. Durante la siguiente media hora, me explicó el historial médico específico de Isabella, los protocolos de tratamiento y los signos de alerta de complicaciones. Fue exhaustivo y profesional, exactamente lo que cualquier buen endocrinólogo pediátrico proporcionaría al cuidador de un paciente. El señor Russo mencionó que usted está afiliado a Northwestern. Le dije cuando terminó. Sí, dirijo el departamento de endocrinología pediátrica. Cerró su carpeta. Aunque mi trabajo con Isabella es privado, no oficial, aclaré. Me miró directamente a los ojos. Señorita Walsh, he tratado a Isabella desde su diagnóstico. El señor Russo valora la discreción, sí, pero mi principal preocupación es el bienestar de mis pacientes. Mantengo todos los registros médicos adecuados. Simplemente no se introducen en sistemas a los que puedan acceder personas que quieran hacer daño a la familia. La explicación tenía sentido desde el punto de vista clínico. Sin embargo, la realidad subyacente de que la atención médica de Isabella tuviera que tratarse como un secreto de Estado ponía de relieve lo peligroso que era realmente el mundo de su padre. Cuando terminó la clase de ballet, Isabella se acercó saltando, con la cara sonrojada por el esfuerzo. ¿Has visto mi arabesque? Eleanor, la señorita Alvina dijo que era perfecta. Era precioso, le aseguré, ayudándola a cambiarse los zapatos. ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes mareos o debilidad? Ella negó con la cabeza. Pero tengo hambre. Vamos a comprobar primero tus niveles, le dije, sacando el medidor de glucosa que me había dado el doctor Michaels. Isabella extendió el dedo con paciencia, sin apenas pestañear ante el pequeño pinchazo. La lectura mostraba que estaba ligeramente por debajo del rango normal. Aún no era peligroso, pero se estaba acercando. Es hora de tomar un tentempié, anuncié, cogiendo la pequeña nevera que había traído Sofía. Dentro había opciones cuidadosamente racionadas, cada una con su contenido de carbohidratos etiquetado. Quiero la manzana y la mantequilla de cacahuete, decidió Isabella. Mientras comía, vi a Sofía y Anton conversando en voz baja junto a la puerta, con expresiones tensas. El doctor Michaels también se había acercado a Isabella, con una actitud despreocupada que contrastaba con la alerta de sus ojos. ¿Pasa algo?, le pregunté a Sofía cuando regresó. Cambio de planes, respondió con calma, aunque detecté un trasfondo de tensión. Vamos directamente a la casa principal, no volvemos al ático.
¿Por qué? Observé a Isabela charlando alegremente con el doctor Michaels, ajena al repentino cambio de ambiente. Sofía bajó la voz. Órdenes del señor Russo. El coche está esperando. El viaje de vuelta fue diferente. Anton tomó una ruta tortuosa, mirando con frecuencia por los retrovisores. Un segundo vehículo, un sedán negro que no había visto antes, nos seguía a distancia. Sofía mantuvo a Isabela entretenida con un juego en su tableta, pero sus ojos no dejaban de escudriñar el tráfico a nuestro alrededor. Cuando finalmente llegamos a la mansión de Salvatore, las puertas se abrieron inmediatamente para dejarnos pasar y se cerraron con la misma rapidez detrás de nosotros. Dos guardias de seguridad que reconocí de mi visita anterior estaban firmes en la entrada principal. «¡Papá!», gritó Isabela, corriendo hacia Salvatore cuando éste salió de la casa. Él la cogió en un fuerte abrazo levantándola del suelo. «¿Qué tal el ballet, piccola mía?», preguntó con una voz más suave que nunca. «Increíble». Lalana lo observó todo y dijo que mi arabesque era precioso. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Isabela. «¿De verdad?», asentí con la cabeza, sintiéndome extrañamente, como si hubiera superado algún tipo de prueba. «Isabela, ve con Sofía a ese arte para comer», le indicó, dejando a su hija en el suelo. «El Eleanor y yo tenemos que hablar». Una vez que Isabela desapareció en el interior, la expresión de Salvatore se transformó. El padre tierno desapareció y fue sustituido por el hombre de mirada dura que había vislumbrado la noche anterior en mi estudio. Dijo secamente, mientras nos guiaba a través del opulento interior de la mansión. Su estudio aquí era más grande que el del ático, repleto de libros encuadernados en cuero y dominado por un escritorio antiguo que parecía pertenecer a un museo. Una chimenea de piedra crepitaba a pesar del día templado que hacía fuera. «Siéntate», me indicó, cerrando la puerta detrás de nosotros. Me senté en una de las dos sillas de cuero frente a su escritorio. «¿Qué está pasando?». Sofía dijo que había un cambio de planes y que la seguridad parecía reforzada. Él permaneció de pie, caminando ligeramente de un lado a otro. «Anoche hubo un incidente. Nada que amenace directamente a Isabela, pero una precaución de todos modos». «¿Qué tipo de incidente?», insistí, y él apretó la mandíbula. «Del tipo que no te concierne». «Sí me concierne si afecta a la seguridad de Isabela», repliqué. «O a la mía». Dejó de caminar y me miró fijamente con una mirada penetrante. «Tienes razón», dijo después de un momento, sorprendiéndome. «Te has involucrado con mi familia. Por lo tanto, mereces saber ciertas verdades». Se acercó a un armario y sacó una jarra de cristal. «Bebe». Negué con la cabeza. Se sirvió 2 dedos de líquido ámbar y lo agitó pensativamente. «Ayer, un socio comercial intentó renegociar los términos, aprovechando información sobre mis movimientos. A este socio se le ha recordado la importancia de la lealtad. Sus ojos se encontraron con los míos. El recordatorio no fue suave. Un escalofrío me recorrió la espalda ante lo que eso implicaba. Y por eso nos mudamos del ático al aquí. Por si esta persona sabía dónde vivías». «El ático no es un secreto», respondió. «Sin embargo, esta propiedad tiene ciertas ventajas en términos de seguridad. Estamos en 10 acres, con un perímetro vigilado tanto por medios humanos como electrónicos. Nadie se acerca sin mi conocimiento». Tragué saliva. «¿Es esto normal? Mudarse de casa por amenazas». «No», admitió, «pero estoy siendo cauteloso. Isabela ya se ha encariñado contigo y no voy a arriesgar a ninguna de las dos». La mención casual de mí y de su protección me reconfortó y aterrorizó a la vez. «Salvatore», comencé con cautela. «Acepté cuidar de la salud de Isabela, no verme envuelta en medio de lo que sea esto. No hay término medio en mi mundo, Eleanor», dijo, endureciendo la voz. «O estás bajo mi protección o no lo estás. No hay término medio». El peso de mi decisión me abrumó de nuevo. Había entrado en su órbita y la gravedad era mucho más fuerte de lo que había imaginado. «Ahora», dijo cambiando a un tono más profesional, «en cuanto a tu empleo», abrió un cajón y sacó una carpeta. «Tu contrato, tal y como solicitaste, salario, prestaciones,
cláusulas de confidencialidad, todo claramente detallado. Cogí el documento con dedos temblorosos. La cifra del salario me hizo parpadear 2 veces para confirmar que no estaba alucinando. Era más de 5 veces lo que ganaba en la cafetería. Esto es excesivo, murmuré. Es una compensación adecuada para el puesto y sus requisitos únicos. Se apoyó en el escritorio y me observó mientras hojeaba las páginas. Tu matrícula se pagará directamente a la universidad. Tendrás un coche a tu disposición cuando lo necesites. Tu día libre a la semana está incluido, tal y como se estipula. La minuciosidad era impresionante. Las condiciones eran más generosas de lo que hubiera podido imaginar. Sin embargo, mientras hojeaba el detallado documento, no pude evitar sentir que estaba cediendo algo más que mi tiempo. Hay una cosa que no se ha abordado, dije mirándolo. Ayer mencionaste que si alguna vez me sentía insegura, la amenaza sería eliminada. ¿Qué significa eso exactamente? Su expresión permaneció impasible. Significa exactamente lo que dije. Cualquiera que amenace a alguien bajo mi protección se enfrentará a las consecuencias. No quiero que nadie resulte herido por mi culpa, insistí. Entonces nuestros intereses coinciden, respondió con suavidad, porque yo tampoco quiero que te hagan daño. La intensidad de su mirada hizo que se me subieran los colores a las mejillas. Volví a mirar el contrato, tratando de concentrarme. La ropa, dije de repente. Esta mañana, Natalia mencionó que tenías mis medidas y este vestido. Señalé el vestido azul que aún llevaba puesto. $4,000 es excesivo para ropa de trabajo. Una pizca de diversión se reflejó en su rostro. Las anteriores cuidadoras de Isabela vestían adecuadamente. Tu apariencia refleja a mi familia. Pero, ¿cómo conseguiste mis medidas de la noche a la mañana? Tengo recursos, dijo simplemente. ¿No te gusta cómo te queda? Esa no es la cuestión, dije nerviosa. Me parece invasivo. Lo consideró, inclinando ligeramente la cabeza. No considero que la eficiencia sea invasiva, Eleanor, pero entiendo tu punto de vista. En el futuro, Natalia te consultará antes de pedir nada. ¿Te parece bien? La concesión, por pequeña que fuera, me sorprendió. Asentí. Bien, dijo, enderezándose. Firma el contrato, y daremos el asunto por zanjado. Dudé, con el bolígrafo suspendido sobre la línea de la firma. Y si más adelante cambio de opinión, si esto se vuelve demasiado, su expresión se ensombreció. ¿Pretendes abandonar a Isabela después de que se haya encariñado contigo? No, por supuesto que no. Pero este mundo, tu mundo, es más complicado de lo que pensaba. Se acercó y su presencia resultó abrumadora en aquel espacio reducido. Pocas cosas que merecen la pena vienen sin complicaciones, Eleanor. Algo en su tono me hizo levantar la vista y capté una expresión en sus dos ojos que no pude descifrar del todo. Algo más allá de la fría autoridad que solía proyectar. Por un momento, vislumbré vulnerabilidad bajo el poder. Un hombre acostumbrado a controlar todo, excepto quizás su propio corazón, en lo que respecta a su hija y ahora, posiblemente, también en lo que respecta a mí. La comprensión me sacudió. Firmé rápidamente antes de poder dudar más. Excelente, dijo, cogiendo el contrato y devolviéndolo a su escritorio. Ahora queda la cuestión de tu alojamiento. Tu habitación aquí está junto a la suite de Isabela. Sofía se queda en la habitación contigua al otro lado cuando está de servicio. Esta tarde recogerán mis cosas de tu apartamento. Terminó por mí. He asignado personal para empaquetar y transportar todo. Respetarán su privacidad. La idea de que unos desconocidos manipularan mis pertenencias me incomodaba. Pero ya había cedido tanto control que me parecía un detalle sin importancia. Isabela tiene clases particulares hasta las 3, continuó. Le sugiero que aproveche ese tiempo para familiarizarse con la casa, en particular con los protocolos de seguridad, Carlos. Asintió con la cabeza hacia la puerta, donde supuse que esperaba un guardia de seguridad. Te mostraremos los terrenos y te explicaremos los sistemas que necesitas comprender. Todo me parecía abrumador. El contrato, la casa, los peligros implícitos que acechaban en la periferia de esta nueva vida que había elegido. ¿Alguna pregunta?, preguntó,
mirándome atentamente. Solo una, dije, recuperando la voz. El hombre que intentó sacar información sobre ti. ¿Qué le pasó? Algo frío brilló en los ojos de Salvatore. Está reconsiderando sus malas decisiones desde una cama de hospital. Se acercó hasta que pude oler su colonia. Ese mismo aroma sutil y caro que había notado en su coche. Protejo lo que es mío, Ellanar. Recuérdalo. Esa frase posesiva me provocó un escalofrío. No solo por miedo. Isabela está esperando para comer, dijo de repente, volviendo a lo práctico. Después de tu recorrido por los terrenos, únete a ella en la terraza acristalada. Está emocionada por mostrarte sus proyectos de ciencias. Mientras lo seguía desde el estudio, vi mi reflejo en un espejo dorado. El costoso vestido azul, mi cabello cuidadosamente peinado, luciendo como la profesional refinada que nunca tuve los medios para convertirme. Pero debajo de esa apariencia, vi la verdad en mis propios ojos. Estaba más involucrada de lo que jamás había pretendido, atraída hacia la órbita de Salvatore Russo por fuerzas que no comprendía del todo. Y, en algún lugar entre el miedo y la fascinación, estaba empezando a perder de vista dónde terminaba su mundo y dónde comenzaba el mío. Pasaron 3 semanas en un torbellino de nuevas rutinas. Cada mañana comenzaba con la comprobación de los niveles de glucosa de Isabela, luego el desayuno en la cocina iluminada por el sol, a menudo solo nosotras dos, ya que Salvatore solía salir antes del amanecer para ocuparse de sus negocios. Las tardes estaban llenas de las diversas actividades de Isabela. Ballet 3 veces por semana, clases de piano, clases particulares y ocasionalmente citas para jugar con amigos cuidadosamente seleccionados. Me había acostumbrado a un ritmo, aprendiendo la compleja danza de vivir en el mundo de Salvatore. El personal de la mansión, una mezcla de empleados domésticos y personal de seguridad apenas disimulado, había aceptado mi presencia con cortesía profesional, sino con calidez. Sofía se había convertido en una especie de aliada, enseñándome las reglas no escritas de la casa y compartiendo ocasionalmente pequeñas ideas sobre la compleja personalidad de Salvatore. Él confía en ti con Isabela, me dijo una noche mientras veíamos a la niña practicar piano. Eso es raro. El último tutor duró 3 días antes de decidir que ella vigilaba a su hija demasiado de cerca, como si estuviera memorizando detalles para otra persona. La constante sensación de paranoia debería haber sido asfixiante. Sin embargo, de alguna manera se había normalizado. Revisar las habitaciones antes de entrar, no abrir nunca la puerta yo misma, informar de cualquier coche o persona inusual cerca de la propiedad. La mansión en sí era una fortaleza disfrazada de casa de lujo con medidas de seguridad que yo apenas empezaba a comprender. En cuanto al propio Salvatore, seguía siendo un enigma, a veces ausente durante días, otras veces apareciendo inesperadamente para cenar o ver una película con Isabela y conmigo. Con su hija, era atento y sorprendentemente amable. Conmigo, mantenía una distancia prudente. Nuestras interacciones se limitaban a conversaciones sobre el cuidado de Isabela o a breves momentos tensos que me dejaban confundida por la extraña tensión que se creaba entre nosotros. Esa noche era mi día libre semanal, la única concesión en la que había insistido al aceptar el trabajo. Había pasado la tarde con Jen en su nuevo apartamento, maravillándome de lo rápido que nuestras vidas se habían separado. Su casa en Riverfront era elegante y moderna, con comodidades que mi antiguo edificio de apartamentos ni siquiera había soñado con ofrecer. Te veo diferente, había observado Jen mientras tomábamos vino, más pulida, como si ahora pertenecieras a su mundo. Me lo había tomado a broma, pero más tarde, cuando mi chofer me llevó de vuelta a la mansión, Salvatore había insistido en llevarme, incluso en mi día libre. Me encontré estudiando mi reflejo en la ventanilla del coche. Mi pelo estaba peinado de una forma que nunca antes había conseguido. Mi ropa era de marcas de diseño que antes solo había visto en revistas, y había una seguridad en mi postura que no existía hace un mes. El coche redujo la velocidad al acercarnos a las puertas de la mansión, y el escáner de seguridad se completó automáticamente. Algo parecía diferente esa noche. Había más vehículos de lo habitual aparcados en la entrada circular,
y las luces brillaban en ventanas que normalmente permanecían a oscuras. ¿Qué está pasando?, le pregunté al conductor. El señor Russo tiene invitados, respondió con tono neutro. Quizás sea mejor que entres por la puerta lateral. La sugerencia no era sutil. Mantente fuera de la vista, lejos de los invitados de negocios de Salvatore. De todos modos, tenía pensado ir directamente a mi habitación, cansada del día y deseando darme un baño caliente en mi lujoso cuarto de baño privado. Sin embargo, la curiosidad me picó cuando me colé por la puerta lateral y noté el aumento de la presencia de seguridad en toda la casa. Casi había llegado a la escalera cuando oí la voz de Isabella, aguda y angustiada, procedente del estudio de Salvatore, una habitación a la que rara vez se le permitía entrar. Pero papá, ella prometió leerme el siguiente capítulo esta noche. Isabella. La voz de Salvatore era suave pero firme. Te he explicado que Eleanor tiene la noche libre. La verás por la mañana. No es justo. Ha estado fuera todo el día. Dudé, dividida entre respetar la autoridad de Salvatore y consolar a la niña, claramente alterada, que se había vuelto tan importante para mí. Antes de que pudiera decidirme, la puerta del estudio se abrió y Isabella salió corriendo, casi chocando conmigo en el pasillo. Eleanor. Su rostro se iluminó y me rodeó la cintura con los brazos. Has vuelto pronto. De hecho, he llegado justo a tiempo, dije, alisándole el pelo. ¿Qué te tiene tan alterada, cariño? Salvatore apareció en la puerta detrás de ella y sentí que se me cortaba la respiración. Llevaba un traje negro perfectamente entallado con una corbata burdeos, el pelo peinado hacia atrás y la cicatriz a lo largo de la mandíbula de algún modo más pronunciada bajo la luz del pasillo. Tenía un aspecto formidable, poderoso e irritado por la interrupción. Isabella, dijo en tono admonitorio. Te dije que Eleanor necesita privacidad en su día libre. No pasa nada, le aseguré, sorprendiéndome a mí misma por la facilidad con la que ahora contradecía al hombre que antes me aterrorizaba. No me importa leerle un capítulo antes de acostarse. Entrecerró ligeramente los ojos, pero antes de que pudiera responder, una voz llamó desde el estudio. Era una voz masculina grave con un fuerte acento. Salvatore, tenemos que concluir esta discusión. El tiempo apremia. Isabella me agarró con más fuerza. Nunca antes la había visto asustada, pero algo en esa voz la inquietó claramente. Salvatore también lo notó. Su expresión se suavizó mientras se arrodillaba a la altura de los ojos de Isabella. Ve con Eleanor Piccola mía. Vendré a darte las buenas noches cuando haya terminado. Ella asintió, apretándose más contra mí. Cuando Salvatore se enderezó, nuestras miradas se cruzaron por encima de la cabeza de ella y algo pasó entre nosotros. ¿Preocupación por Isabella? Sí, pero también algo más complejo. Tus invitados, comencé en voz baja. Nos iremos pronto, terminó él, con la misma voz baja. Llévala arriba, por favor. No fue hasta que llegamos a la habitación de Isabella cuando sentí que se relajaba, que su pequeño cuerpo ya no estaba rígido por la tensión. No me gusta el tío Víctor, me confió mientras la ayudaba a ponerse el pijama. Huele a puros y me mira de forma extraña. ¿Es él quien visita a tu padre?, le pregunté con indiferencia, tratando de no parecer demasiado interesada. Ella asintió con la cabeza y se subió a su cama con dosel. Él y otros hombres. Vienen a veces, y papá siempre me obliga a quedarme arriba cuando están aquí. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Sofía dice que son socios comerciales, pero oí a Marco decirle a Carlos que son del viejo continente y muy peligrosos. Marco era el jefe de seguridad de Salvatore. Carlos, su segundo al mando. Me preocupaba el hecho de que hablaran de esas cosas donde Isabella pudiera oírlos. Bueno, tu padre nunca dejaría que nadie peligroso se acercara a ti, le aseguré, sacando su libro favorito de la mesita de noche. Ahora bien, ¿dónde lo habíamos dejado? ¿Estaba la princesa a punto de entrar en el bosque encantado? Se acomodó contra las almohadas y cuando empecé a leer, se olvidó de su angustia anterior. En la tercera página, sus párpados ya se estaban cerrando. En la quinta, ya estaba dormida. Marqué el lugar donde habíamos quedado y la arropé con las mantas, dándole un beso en la frente, un gesto que se había vuelto natural a lo largo de las semanas.
Cuando me giré para salir, encontré a Salvatore de pie en la puerta, mirándonos con una expresión indescifrable. Estaba agotada, le susurré, pasando junto a él hacia el pasillo. Cerró la puerta de Isabela en silencio y se quedó de pie, más cerca de lo estrictamente necesario, envolviéndome con su colonia, sándalo y algo más que nunca pude identificar. No tenías por qué volver esta noche, dijo. Tu contrato te garantiza 24 horas completas. Quería volver a casa, respondí, y la palabra casa se me escapó antes de poder evitarlo. Además, ella me esperaba para que le contara un cuento antes de dormir. Algo brilló en sus ojos cuando utilicé la palabra casa. Has sido buena para ella, dijo después de un momento. Está más equilibrada contigo aquí, menos ansiosa. Los niños necesitan consistencia. Dije algo que imagino que es difícil en tu línea de trabajo. Apretó la mandíbula. Isabela tiene todo lo que necesita, excepto normalidad, repliqué. Esta noche ha oído a tus guardias de seguridad hablar de tus peligrosos visitantes. La ira se reflejó en su rostro. ¿Quiénes? Eso no es lo importante, Salvatore. Lo importante es que ella está absorbiendo más de lo que tú crees sobre tu mundo. Le tiene miedo a tu socio, Víctor. Aunque no puede expresar por qué le tiene miedo, murmuró y luego sacudió la cabeza. Hablaré con Marcos sobre la discreción en torno a Isabela. Asentí, y de repente me di cuenta de lo cansada que estaba. Yo también debería irme a la cama. Espera. Su mano me agarró del brazo y su contacto me transmitió calor a pesar de la fina tela de mi blusa. Necesito hablar contigo de algo. Ven a mi estudio cuando termine esta reunión. ¿Va todo bien? Isabela está bien de salud, me aseguró. Se trata de otros asuntos. Dame 30 minutos. La petición o la orden de Salvatore, era difícil distinguirlo, me dejó intrigada e inquieta. En las 3 semanas que llevaba trabajando para él, nunca me había llamado a su estudio a altas horas de la noche. En mi habitación, me cambié la ropa de diario por un atuendo más cómodo, leggings y un jersey oversize que, de alguna manera, había sobrevivido a las purgas del armario de Natalia. Comprobé una vez más que Isabela seguía durmiendo plácidamente. Luego bajé las escaleras. La mansión estaba ahora en silencio. Los visitantes aparentemente se habían marchado. Llamé suavemente a la puerta del estudio. «¡Adelante!», dijo Salvatore. Estaba de pie junto a la chimenea, sin chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos poderosos y el borde de lo que ahora sabía que era un escudo familiar tatuado en su muñeca derecha. Se había aflojado la corbata y sostenía una copa de lo que parecía whisky, y su postura sugería fatiga bajo su autoridad siempre presente. «Quería verme», dije, permaneciendo cerca de la puerta. «Siéntese, por favor». Me indicó el sofá de cuero cerca de la chimenea, en lugar de las sillas formales frente a su escritorio, un entorno más íntimo que hizo que mi pulso se acelerara ligeramente. Me senté en el borde del sofá. Él permaneció de pie, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. «Viajaré a Italia la semana que viene», dijo sin preámbulos. «Son asuntos que no se pueden manejar a distancia. Estaré fuera unos 10 días». Asentí, sin entender muy bien por qué era necesario una reunión privada. Ya había viajado 2 veces desde que yo trabajaba para él, aunque nunca durante tanto tiempo. «Quiero que tú e Isabela vengáis conmigo», continuó, observando atentamente mi reacción. «A Italia», pestañeé sorprendida. «Pero su colegio, su rutina, ya se han hecho los arreglos necesarios con sus profesores. La villa tiene un recinto seguro donde podrá continuar con su rutina sin apenas alteraciones». Dejó la copa sobre la mesa. Nunca ha visto la casa de sus antepasados. «Creo que es el momento. Y tú me necesitas para controlar su diabetes», concluí. «Esa es una de las razones», asintió sin apartar los ojos de los míos. «Pero no la única». Algo en su tono hizo que mi corazón se acelerara. «¿Cuáles son las otras?». Se sentó a mi lado en el sofá, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Isabela confía plenamente en ti. Tenerte allí le facilitará la transición». Y le insistí, sintiendo que se estaba callando algo. Se quedó en silencio un momento,
estudiándome con esa mirada penetrante que siempre me hacía sentir como si pudiera ver a través de mis defensas. Los hombres que han estado aquí esta noche representan ciertos elementos tradicionales de mi organización, dijo finalmente. Tienen ideas específicas sobre la sucesión familiar, las apariencias, los roles adecuados. Me se están presionando para que formalice unos acuerdos que, en su opinión, ya deberían haberse hecho. Fruncí el ceño sin entender. ¿Qué tipo de acuerdos? Una alianza matrimonial, dijo sin rodeos, con la hija de un socio en Sicilia. Fortalecería ciertos lazos comerciales y satisfaría las expectativas tradicionales. La revelación me impactó con una fuerza inesperada y sentí un vacío en el estómago. Oh, fue todo lo que pude decir. No me interesa su acuerdo, continuó, endureciendo el tono de voz. Pero las apariencias importan en mi posición. Llevarte a ti y a Isabela, presentarnos como una unidad familiar, envía un mensaje que pondría fin a estas discusiones de forma permanente. Me levanté bruscamente, necesitando alejarme de su abrumadora presencia. ¿Qué quieres que finjas ser exactamente? ¿Tu novia? ¿Tu esposa? Quiero que seas exactamente lo que eres. Una mujer inteligente y capaz que cuida de mi hija y se ha ganado mi confianza. Él también se levantó y se colocó delante de mí. El resto lo darán por sentado basándose en tu presencia a mi lado. Usándome como escudo contra un matrimonio no deseado, aclaré, con un tono más agudo de lo que pretendía debido a un dolor inesperado. Su expresión se ensombreció. Así es como lo ves. ¿Cómo debería verlo si no? Quizás como una oportunidad, replicó él, para ver Italia, experimentar la cultura, consolidar aún más tu posición en la vida de Isabela. O quizás como un paso más hacia un mundo en el que nunca tuve intención de entrar, respondí. Cuando acepté cuidar de la salud de Isabela, no firmé para que me exhibieran como lo que ellos supongan que soy. Se acercó hasta que apenas unos centímetros nos separaban. ¿Y qué habría de objetable en esas suposiciones, Eleanor? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos se había atrevido a expresar durante estas semanas de creciente tensión. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras me obligaba a sostener su mirada. Nada, admití en voz baja, excepto que no serían ciertas, ¿verdad? Su voz se había reducido casi a un susurro. ¿Estás segura? No estaba segura, en absoluto. En algún lugar entre temer a este hombre y trabajar en su casa, entre cuidar de su hija y observar su compleja naturaleza, algo había cambiado. La atracción magnética que había sentido desde el principio se había transformado en algo más profundo, un entendimiento, una conexión que no podía definir fácilmente. No sé a qué juego estás jugando, dije finalmente. No es un juego. Levantó la mano hacia mi cara y me acarició la mejilla con una delicadeza sorprendente. Solo la verdad, Eleanor. Desde la noche en que encontraste a Isabela, has visto partes de mí que nadie más ha podido ver. El padre más allá de la reputación, el hombre detrás del poder. He visto a un hombre que vive en constante vigilancia, le respondí, que se rodea de guardias y armas y nunca baja la guardia. Hasta ahora, dijo en voz baja, hasta ti. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo miró con el ceño fruncido y luego dio un paso atrás. El momento íntimo se rompió. Alerta de seguridad, explicó con sinceridad. Espera aquí. Salió del estudio, dejándome sin aliento y confundida. A través de la puerta abierta podía oír órdenes que se daban, pasos que se movían rápidamente por los suelos de mármol. Algo estaba pasando. Algo que había transformado a Salvatore, el hombre casi vulnerable de hacía unos momentos, en la figura endurecida que había conocido al principio. En contra de mi mejor juicio, me acerqué a la puerta y miré hacia el vestíbulo, donde Salvatore estaba rodeado de personal de seguridad. Sus voces eran bajas, pero capté algunos fragmentos. Violación del perímetro, esquina sureste, armado. El miedo se apoderó de mí. Isabela estaba arriba, durmiendo plácidamente, ajena a la amenaza que había desencadenado esta respuesta. Me giré, con la intención de ir a buscarla, cuando la voz de Salvatore resonó.
Eleanor, quédate exactamente donde estás. Se acercó a mí con 4 largos pasos, con expresión severa. Tenemos visitantes no deseados. Marcos se está encargando de ello, pero necesito que te quedes en esta habitación hasta que te diga lo contrario. Isabela, ¿está Sofía con ella? Terminó. Hay 2 hombres más apostados fuera de su puerta. Está a salvo. ¿Qué está pasando? Pregunté, con la voz temblorosa por el miedo. Están entregando un mensaje, respondió enigmáticamente. Uno que debería haber anticipado después de la reunión de hoy. Empecé a comprender. Esto tiene que ver con tus visitantes. La alianza matrimonial que rechazaste. Apretó la mandíbula. Hay gente que no acepta un no por respuesta. Desde algún lugar fuera se oyó lo que podría haber sido un disparo amortiguado. Me sobresalté, pero la expresión de Salvatore no cambió. Quédate aquí, repitió con más fuerza esta vez. Cierra la puerta detrás de mí. Ábrela solo para mí o para Marco. Antes de que pudiera responder, sacó una pequeña pistola de debajo de la camisa, un arma que no sabía que llevaba, y la revisó con eficiencia. Salvatore, comencé, sintiendo cómo me invadía el pánico. Todo irá bien, me aseguró, con voz suave a pesar de la dureza de su mirada. Esto es lo habitual, nada que no haya manejado antes. La naturalidad con la que se refería a los intrusos armados como algo habitual debería haberme aterrorizado. En cambio, me encontré buscando su mano libre y apretándola con fuerza. Ten cuidado, le susurré. Algo brilló en sus ojos, quizás sorprendido por mi preocupación. Luego se inclinó hacia adelante y presionó sus labios brevemente, con fuerza, contra los míos. Antes de que pudiera reaccionar, se había ido, cerrando la puerta tras de sí. La cerré con manos temblorosas y luego me dejé caer en el sofá, con la mente acelerada. El beso había sido tan rápido, tan inesperado, y sin embargo me había recorrido una descarga eléctrica. Pero no había tiempo para procesar eso ahora, no con el peligro que acechaba fuera. Los minutos se alargaron hasta parecer horas. De vez en cuando oía voces o movimientos, pero nada que revelara lo que estaba pasando. Miré mi teléfono para ver si había algún mensaje de Sofía sobre Isabela, pero la pantalla permanecía en blanco. Finalmente, unos suaves golpes en la puerta me hicieron sobresaltar. Eleanor, me llamó la voz de Salvatore. Abrí la puerta con dedos temblorosos. Estaba solo en el pasillo, con su camisa blanca ahora manchada con lo que parecía inquietantemente salpicaduras de sangre. La pistola había desaparecido, pero su expresión seguía siendo dura, con una mirada fría que no le había visto antes. ¿Estás herido? Pregunté jadeando, acercándome a las manchas. No es mi sangre, dijo en voz baja, agarrándome la mano antes de que pudiera tocarlo. La situación está controlada. Isabela sigue durmiendo. Estás a salvo. Esa simple afirmación, estás a salvo, tenía un peso que iba más allá de lo obvio. No solo me estaba asegurando mi seguridad física, sino algo más profundo, una promesa. ¿Qué ha pasado? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Los socios de Víctor intentaron entregarle un mensaje. Apretó la mandíbula. Respondí con más énfasis. La forma fría en la que describió lo que claramente había sido un acto violento debería haberme repugnado. En cambio, me encontré comprendiéndolo a un nivel primario. Había protegido su hogar, a su hija, a mí. ¿No volverán?, pregunté. No. Esa única palabra tenía un tono definitivo. Pero esto confirma que debemos irnos a Italia cuanto antes. Nos iremos mañana. Mañana, repetí. Pero no estoy preparada. Tienes que estarlo. Te proporcionaremos todo lo que necesites. Me interrumpió. Empaqueta los objetos personales que te importan. El resto se puede comprar en Milán. Hace unas semanas, su actitud autoritaria me habría irritado. Ahora reconocía que era su respuesta a una amenaza percibida. Tomaba el control, eliminaba variables, protegía lo que era suyo. Y, de alguna manera, yo había pasado a formar parte de esa categoría. Necesito ducharme, dijo, mirando con disgusto su camisa manchada. Luego hablaremos más. Se dio la vuelta para marcharse, pero le agarré del brazo. Salvatore, ese beso estaba pendiente, terminó diciendo,
su expresión suavizándose ligeramente. Pero quizá en mal momento. Quizá, coincidí. Una pequeña sonrisa se escapó a pesar de la tensión del momento. Me estudió durante un largo rato. Hace 3 semanas me tenías pánico. A veces todavía lo tengo, admití. Pero ahora he visto más cosas. Al padre que lee cuentos antes de dormir. Al hombre que recuerda cómo me gusta el café. Al protector que haría cualquier cosa para mantener a salvo a su hija. ¿Y tú?, preguntó, bajando la voz. ¿Haría yo también cualquier cosa para mantenerte a salvo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Hace 3 semanas habría asumido que él me veía como una empleada, útil para el cuidado de Isabela, pero en última instancia prescindible. Ahora, mirándole a los ojos, veía algo completamente diferente. Algo posesivo, feroz e innegablemente genuino. Sí, susurré. Creo que lo harías. Su mano se levantó para acariciar mi mejilla, con el pulgar recorriendo mi labio inferior. Ven a Italia, Eleanor. No como mi escudo o mi empleada, sino como algo más. ¿Qué exactamente?, insistí, necesitando claridad a pesar del efecto hipnótico de su tacto. Mía, dijo simplemente. De cualquier forma que estés dispuesta a hacerlo. La posesividad de la palabra debería haber ofendido mi naturaleza independiente. En cambio, me invadió una sensación de calidez. No de sumisión, sino de pertenencia. Una reivindicación mutua. Primero tengo que ver cómo está Isabela, dije, sin responder del todo. Y tú necesitas esa ducha. Una leve sonrisa tocó sus labios. Práctica como siempre. Uno de nosotros tiene que serlo, respondí, devolviéndole la sonrisa. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados mientras nuestro jet privado despegaba de Chicago. Isabela dormía plácidamente frente a nosotros, agotada por el torbellino de preparativos para nuestra repentina partida. Sofía se sentó más atrás, manteniendo una distancia discreta, sin apartar la vista de su protegida. A mi lado, Salvatore trabajaba en silencio con su tableta, haciendo ocasionalmente llamadas en un italiano rápido. Los acontecimientos de la noche anterior parecían haber quedado compartimentados. La violencia había quedado atrás, los negocios continuaban, los planes avanzaban. Sin embargo, algo fundamental había cambiado entre nosotros. Su mano descansaba casualmente sobre la mía durante el despegue. Su cuerpo se inclinaba protectora hacia mí cuando se acercaba la azafata. Sus ojos buscaban los míos con una nueva franqueza. En realidad, nunca dijiste que sí, observó en voz baja después de terminar una llamada. A Italia. Estoy en el avión, ¿no? A ser mía, aclaró, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. Miré a Isabela, que dormía plácidamente, con total confianza en la capacidad de su padre para mantenerla a salvo. Pensé en la sangre de su camisa de la noche anterior, en la violencia oculta de la que era capaz, en el peligroso mundo en el que vivía. Pensé en la delicadeza con la que apartó el pelo de la frente de su hija, en el respeto con el que trataba mis límites a pesar de su habitual dominio sobre todo lo que le rodeaba. Tu mundo me da miedo, admití. La violencia, la vigilancia constante, los enemigos acechando en las sombras. Su expresión se tensó. Lo entiendo, pero tú ya no me asustas, continué, interrumpiéndole. Tampoco me asusta la idea de ser tuya. Lo que me asusta es lo rápido que eso se convirtió en algo que yo quería. Sus ojos se oscurecieron con una emoción que yo apenas empezaba a reconocer. Y ahora estoy volando a Italia con el hombre más peligroso que he conocido nunca, dije, girando mi mano bajo la suya, de modo que nuestras palmas se tocaran. Un hombre al que he visto matar por la seguridad de su hija. Un hombre que besa como si estuviera reclamando territorio. Y, sin embargo, sigues aquí, observó entrelazando sus dedos con los míos. Sí, asentí en voz baja. Sigo aquí. Isabela se movió frente a nosotros, abriendo los ojos somnolienta. ¿Ya hemos llegado a Italia?, murmuró. Todavía no, piccola mía, respondió Salvatore con tono suave. Aún quedan muchas horas de vuelo, bostezó, mirando alternativamente a uno y a otro, hasta posar la vista en nuestras manos entrelazadas.
Una sonrisa se dibujó en su rostro, consciente, complacida, sin sorpresa. Le dije a Sofía que ibas a ser mi nueva mamá, anunció con la franqueza de una niña. Ella me dijo que no debía decir eso, pero yo lo sabía. Papá te mira como el príncipe azul mira a Cenicienta en mi libro. Sentí cómo se me subían los colores a las mejillas mientras Salvatore se reía a mi lado, con una risa rica y genuina que rara vez le había oído. Isabela, le reprendió con suavidad. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre la paciencia? Ella suspiró dramáticamente. Las cosas buenas llegan a quienes saben esperar, recitó. Pero papá, llevo esperando una eternidad a que beses a Eleanor. Esta vez, mi rubor se vio acompañado por un raro toque de color en las mejillas de Salvatore, detrás de nosotros. Sofía reprimió lo que sonó sospechosamente como una risa. Quizás deberíamos hablar de esto más tarde, sugirió, pero su mano permaneció firmemente entrelazada con la mía. Isabela se encogió de hombros, ya distraída por la tableta que Salvatore le había entregado con sus juegos favoritos. Mientras se acomodaba en su asiento, su monitor de diabetes pitó suavemente. Es hora de comprobarlo, dije, cogiendo su kit de pruebas con la mano libre. Salvatore observó mientras realizaba la ya familiar rutina, comprobando los niveles de Isabela, ajustando su bomba de insulina y anotando los números en la aplicación de seguimiento. Sus ojos reflejaban algo que nunca había visto antes. No solo aprobación o gratitud, sino algo más profundo. Algo parecido a la paz. Ya ves por qué os necesito a los dos en Italia, dijo en voz baja mientras Isabela volvía a su juego. Lo que estamos convirtiéndonos merece la pena protegerlo. Merece la pena cambiar por ello. No se me escapó el significado de sus palabras. El imperio criminal, la violencia, los socios peligrosos, todos los aspectos de una vida que, según él, podrían evolucionar por el bien de lo que estaba creciendo entre nosotros. Paso a paso le advertí. Primero Italia, luego ya veremos cómo reestructurar toda tu existencia. Él se rió de nuevo y el sonido me calentó por dentro. Como dije, práctica. Mientras el avión nos llevaba a través del Atlántico, Isabela volvió a dormirse y Salvatore finalmente se quedó dormido a mi lado, con la cabeza inclinada sobre mi hombro, en una rara muestra de vulnerabilidad. Contemplé el amanecer desde 40.000 pies de altura, maravillándome del viaje que me había traído hasta allí. Hace un mes, era una camarera que luchaba por pagar el alquiler y soñaba con una carrera de enfermería que parecía estar siempre fuera de su alcance. Ahora volaba a Italia junto a un hombre cuyo mundo había entrado a través de un simple acto de bondad, al encontrar a un niño perdido en una calle oscura, el peligroso favor que lo había cambiado todo. Salvatore se movió a mi lado y abrió los ojos para encontrarse con mi mirada. Sin decir nada, levantó nuestras manos aún entrelazadas y me dio un beso en la muñeca, justo encima del pulso. No te arrepientas, murmuró. Pensé en todo lo que había dejado atrás. La cafetería, el apartamento estrecho, el agotamiento de la constante lucha económica y todo lo que había ganado. No solo comodidad material, sino un propósito, una conexión, y este hombre complicado y peligroso que me miraba como si fuera algo precioso que había que proteger a toda costa. No me arrepiento, respondí y sellé la promesa con un beso. Fuera lo que nos esperaba en Italia, fuera cual fuera el futuro que construyéramos a partir de este improbable comienzo, sabía con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar, en la órbita de Salvatore Russo, sin miedo ya a su gravedad, sino rindiéndome voluntariamente a su atracción.